Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva, como dice el Fito, nueva función del Circo Beat. Sí, me están mirando con cara de sí, Circo Beat. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos Humanos, un programa de la Universidad Central en el centro de la ciudad. Estoy acompañado de mi querido amigo y compañero Diego Arancibia. Diego, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú, Daniel? Aquí en Radio U Central, en el corazón de Santiago, 107.1, ¿cierto? Mira, qué cuñero, bien. Estamos con nuestro querido Francisco Sadera. Pancho, ¿cómo estás tú? Bien. David, por allá al fondo lo vemos en la imagen, ¿cómo estamos? Muy bien. Saludamos a Francisco Ortún y saludamos también a nuestro querido y recordado amigo Luis Felipe Buletich, que nos acompaña en cada viaje. Hoy es un día especial porque no hemos podido acceder a ello, pero tenemos una columna de opinión de nuestro amigo Diego en el diario La Tercera el domingo, de sábado. No, columna de opinión, carta al director. Carta al director, más importante todavía. Porque va a ser columnista de opinión, hay que tener más mérito todavía. Hay que tener más fichas, sí. Para que la podamos leer, porque entendemos que está todavía... sí. Oye, sí, ha estado... el equipo de Radio Central también ha estado bien... bien productivo, sí. Porque nuestro jefe, Juan Francisco Ortún, sacó un libro. ¡Ah, sí! Se llama El ruido antes del silencio. Sí es, yo quiero invitar a Francisco a que venga. Acá hay una nota en BioBio que habla sobre, dice, El ruido antes del silencio, las revelaciones de Juan Francisco Ortún tras más de 4 décadas en el deporte. Así que, obviamente... felicitar a Juan Francisco, al director de la radio, a Juan Francisco, por este trabajo, toda producción intelectual y escribir un libro que ya sea con la experiencia. Ahí está la foto, Francisco. Es súper relevante, así que nuestras felicitaciones y reconocimiento al trabajo que hizo. ¿Qué hizo Francisco? ¿Pueden poner la foto de nuevo para ver la carátula del libro? Para que la puedan ver las personas. Ahí está, ¿cierto? De Juan Francisco Ortún, El ruido antes del silencio, sobre los 40 años de trabajo en prensa, ¿no? Y radio y difusión del deporte. Sí, en el fondo, ¿cómo son los relatos? El próximo lunes tenemos a la Carolina Montesino invitada, de la OFEM. ¿Qué te parece si tratamos de que Francisco venga a hablarnos del libro el lunes siguiente? Perfecto, ¿ya? Me parece fantástico si es que Juan Francisco puede. Está escuchando, así que va a bajar en un rato más a decirnos no, decirnos sí. Oye, tenemos... Bueno, creo que es un libro que le va a gustar a mucha la gente, que a los futboleros principalmente. Sí, no necesariamente futbolero. Que puede ser muy entretenido. Vamos a intentar invitar a Francisco de manera formal, porque hay que hacerlo por los canales institucionales. Mañana se presenta, en todo caso. Bien, ahí vamos a acompañar a Francisco en su... Vamos a andar bien con las fechas para poder invitar a... Perfecto. Oye, pero la columna de opinión de Diego... carta al director. Perdón, carta al director. ¿Tú eres columnista de opinión, pues? Yo sí hago columna de opinión, sí. Pero tu carta... tiene que ver con los desafíos del nuevo ministro de Seguridad, porque hubo un cambalache de aquellos esta semana. hubo una cosa... Sí, a ver... hubo cambalache de gabinete. Sí, oye, sí, pongámonos al día con eso, es importante. Yo quiero hablar de eso. También me gustaría en algún minuto tratar de ver
algo que estuve investigando sobre los efectos psicológicos del corte de agua, fíjate tú, cómo afectaba el bienestar de las personas el dejar los 3 días sin agua y toda la angustia y ansiedad que eso trae. Y también me gustaría pensar en que el caballero Donald Trump parece que se dejó de jugar a los matones del barrio, espero. Pero vamos a abrir yo soy el primero, el estrecho Hormuz, que ya estaba abierto antes que él llegara, pero en fin, yo quiero hablar, Diego, como tú eres cientista político y entiendes más de estas cuestiones que yo. ¿Qué fue lo que pasó con el cambio de gabinete ante los 70 días? Pero esto es... y sacar a la ministra de Seguridad, o sea, el gobierno de la seguridad, po. Sí, bueno, en principio creo que era un cambio que se veía venir, que de alguna manera es regular que sea después de la cuenta pública. Que es el 1 de junio. Que es el 1 de junio, de la cuenta pública del presidente, que antes se hacía los 21 de mayo, pero ahora se hace los 1 de junio para no empañar la celebración del 21 de mayo. De los marineros. Fue la semana pasada, de la Armada de Chile, de la Armada de Chile. Marineros hay muchos. Chile una sola. ¿Ah? Está bien, vamos, está bien. Así que... Y bueno, claro, pues para eso se hizo a propósito de ese dato adicional. Pero volviendo al tema del cambio de gabinete. No, ahí. ¿Cuál es la idea? Yo sé cuál es, pero para que la difundamos un poquitito, que es no restarle importancia con la cuenta pública, que ya es importante, a una fecha que también es importante para el país y que, le restaba muchísimo protagonismo el presidente, porque todo giraba en torno al presidente y la cuenta pública, y el día de las glorias navales quedaba relegado como el quinto. Sí, es que además se coincidía con una fecha en que era, en el fondo, una fecha de cuenta pública que obviamente estaba asociado también a movilizaciones por todas las personas y los grupos que pueden estar manifestar su descontento con la gestión gubernamental, ¿ya? Sea del gobierno que fuera. Entonces, en este momento no me acuerdo de qué año se trasladó hacia el 1 de junio. Hace poquito, Yo creo que hace unos 8 años, quizás, un poco más. Y claro, mucho en los desfiles, ¿cierto? Y las celebraciones y honores que se rendían muchas veces eran empañados o se veían eran complicados por las movilizaciones que existían. Entonces había que ahí los esfuerzos en reforzar la seguridad que tenían que hacer, en este caso Carabineros u otras instituciones, era mucho mayor. Y claro, si se hace en 2 fechas distintas, creo que se respetan ambas instituciones, claro. Porque finalmente la cuenta pública es una institución igualmente. ¿Alguna idea de por qué 1 de junio y no 18 de septiembre? ¿O 20 de agosto? No lo recuerdo. Tarea para la casa. Pero tiene un... Sí, tiene un sentido, sí. Que presumiblemente puede ser la posterioridad a los meses de asunción del gobierno, o que está cercano a esa fecha relativamente, bueno, pero bien, eso es relativo. Hubo entonces un cambio importante. Hubo, como tú dijiste, un cambalache de gabinete. Las sillitas musicales, ¿no? Ahí están, mira los chicos. Oye, por favor, ¿cómo estamos? ¿Qué producción en esta radio? Para quienes nos están viendo y lo siguen por streaming, los chiquillos nos apoyan ahí con algunas imágenes del cambio de gabinete que se hizo el martes pasado. Extraordinario. Martes pasado, sí. Coméntame, tú que eres el doctor en estos temas. No sé si tanto. Pero entre nosotros tú eres el... No sé si tanto, pero algo sé. Algo aprendo y algo puedo compartir. Vamos por la CEDINI Sí, en el fondo, claro, fueron muchos errores en las vocerías, ¿cierto? Creo que, en mi opinión, ella fue una muy buena vocera de campaña, muy buena, ¿ya? Pero es distinto ser vocero de una campaña de ser vocero de un gobierno. Exacto. ¿Ya? Creo que ahí efectivamente faltó mucho más oficio político y también más respaldo político también, ¿ya? Y en el caso de la ministra, de la ex ministra, creo que ella nunca nunca ocupó el cargo. La ministra CEDINI, dices tú.
Steiner, sí. ¿ya? Creo que ella nunca ocupó el cargo como ministra de Seguridad como tal, ¿ya? Al menos lo que yo tuve la oportunidad de verla un par de veces en algunas presentaciones que hizo, en algunos seminarios, foros, y la verdad que todavía yo la veía muy en el rol de fiscal, ¿ya? Recordemos que ella era fiscal en Antofagasta, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, eso yo creo que, bueno, y finalmente también una serie de descoordinaciones, o más que descoordinaciones, de omisiones o de falta de apreciación con respecto al manejo político también del cargo, y sobre todo en la relación con el Parlamento. Si en el fondo esto hasta había las últimas días, digamos, antes del cambio, ya la molestia era evidente, no solamente en la oposición, sino que también en los parlamentarios de gobierno. Sí. Entonces, claro, cuando ya se llega a ese nivel de desgaste, la verdad es que hay que tener también bastante decisión en este caso por parte del presidente. Se le ha celebrado al presidente que en el fondo, claro, también marca un precedente, en el sentido que si algo genera, en términos marineros, algo me genera un lastre, digamos, un peso que me impide que el buque o la embarcación siga avanzando, hay que soltarlo. Pero también puede ser visto como una señal, pregunto, de un mal diseño, de haber equivocado el tiro un poquitito. Es posible, pero siempre también aquí hay que... También todo gobierno tiene un proceso de ajuste. Sí. ¿Ya? Yo creo que no hay gobiernos perfectos o con diseños así exactos. Creo que la única diferencia acá es que también el gobierno actual entró con mucha sembró altas expectativas, ¿ya? Sí. Entonces creo que eso de alguna manera también ha causado extrañeza de que en el fondo, pero ¿cómo pasa esto? Se suponía que no iba a pasar. Bueno, en este en particular, sí. Pasó. Y pasa, y creo que pasa en todos los gobiernos, porque todos tienen que tener algún proceso como de ajuste inicial, ¿ya? Así que la verdad, las cosas que está dentro de las cosas que pueden de las situaciones que pueden ocurrir en el marco de una no de la instalación. Yo creo que ya la instalación ya pasó, sino que en el fondo como la puesta en marcha. Yo creo que el gobierno no alcanza la velocidad crucero, digamos. Sí, le falta ahí un poco de aceitarse, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido, Diego, ¿cuál es tu postura? Porque estamos tratando de esbozar tu carta al director del diario La Tercera. ¿Cuál es el gran desafío que tiene el ministro de Seguridad nuevo que tenemos? Sí, yo creo que, bueno, lo que yo establecía ahí también es que es pasar de una lógica operativa, de estar pendiente de la incautación de droga, de que hubo un operativo en la Araucanía que capturó a un fugitivo, ¿cierto? Salir de esa lógica y pasar a una lógica más estratégica. Diseño, pensarla. De diseño, en el fondo, de diseño y y dentro de ese diseño de coordinación, ¿cierto? Una coordinación interagencial. Yo creo que el desafío que tiene el ministro Raúl en este caso, es poder armar una coordinación interagencial que sea efectiva y que aborde distintos espacios. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no todo el actuar en materia de seguridad es policial, ¿ya? No todo es carabinero, no todo es de la PDI, ¿ya? No todo es de la Fiscalía, sino que también hay que incorporar a otros actores, ¿ya? Por ejemplo, los municipios, hay que incorporar también a ministerios sectoriales para, en el fondo, ver las condiciones de riesgo social que me pueden incidir en situaciones de seguridad. También hay que abarcar a otro tipo de actores, incorporar a Gendarmería hoy día dentro de esta estrategia que nunca se presentó y que fue la razón por la cual se fue la señora. Se fue la ministra Steiner. Incorporar la unidad de análisis financiero, a la Agencia Nacional de Inteligencia, bueno, a una serie de actores que son importantes para abordar la seguridad pública. Tengo una duda, una pregunta de ignorante y de desconocimiento.
Pienso en las personas que, igual que yo, nos escuchan o nos ven ahora y dicen, pero ¿qué tanto seguridad? Radio escuchas. En nuestro radio escuchas. ¿Qué tanta seguridad si hay que ponerle mano firme a los lanzazos y a los portonazos de los autos? Todos decimos, sí, pero yo debo entender que cuando hablamos de seguridad de un país es muchísimo más que solamente preocuparnos de los portonazos y de los turbazos. ¿Cuál es el alcance que tiene hablar de seguridad en un país? El alcance que tiene hablar de la seguridad en un país es ocuparse, en este caso, de aquellos, que es el gran desafío también, que no solo tiene el ministro, sino que tiene el Estado como tal, pero en el fondo el desafío del ministro es mayor porque tiene que coordinar incluso la respuesta del Estado, a mi juicio, ¿ya? Que yo creo que si se logra eso, que es muy difícil, también hay que tener en claro que un ministro puede hacer también en la medida de lo que el marco se lo permita. Sí. Es ocupar todos aquellos espacios en que el Estado no está, ¿ya? Porque cuando el Estado no está es cuando llega en el fondo el crimen, ¿ya? Entonces por eso en general no se puede estar solo preocupado del portonazo y el lanzazo. Entonces hay que estar preocupado también, sí. No solo, por eso estoy diciendo, perfecto, no solo. perfecto. No solo. Ya. Ahora bien, hay otras cosas también que son súper relevantes. Por ejemplo, que ella no quiero decir que es como un ver, pero uno lo ve, por ejemplo, la venta de cigarros en la calle. Eso es un delito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos de esos cigarros entran por contrabando. Un contrabando de mercancía ilícita, produciéndole en el fondo al mercado legal de venta de tabaco, que ojo que aquí no estoy promoviendo que se consuma el tabaco. No. En el fondo alrededor de un 50%. Recordemos que el tabaco tiene el impuesto incluido en nuestro país, por lo tanto cualquier venta... Exactamente, entonces eso por ejemplo son cuestiones que podemos ver como en la práctica, en el día a día, y que finalmente no se pasa por alto, ¿ya? Hay temas geopolíticos, hay temas... Hay muchas cosas, en el fondo yo puedo dar eso como un punto, como un botón de muestra en este caso. Pero también hay otras cosas que, por ejemplo, también dependen de la zona del país. Nosotros acá no lo vemos, pero, por ejemplo, en la zona norte, también con el tema de la migración irregular, ahí también existe muchas veces el contrabando de personas. O sea, yo le pago a una persona para que me entre a un país. Ese es un contrabandista, ¿ya? Básicamente. Lo otro también, en el fondo, también distinguir lo que es el contrabando de personas de la trata de personas. En el fondo... la trata de personas es cuando yo engaño a una persona para que se venga a un país y pueda entrar por la vía legal, pero resulta que cuando llega le dice, mira, tú te vas a generar... Es muy común en los campos, pero no tanto en los campos, sino que en el comercio sexual. Entonces le dice, ok, ya tú ahora no te venías a trabajar como... temporera, sino que vas a trabajar aquí en este... local atendiendo a estos clientes y yo me quedo con tu pasaporte. Exacto. Y lo puedes recuperar cuando juntes $4,000. Y cuando juntas los 4,000, no, es que ahora son 8,000. Porque los impuestos, los días, la comida. Entonces eso es súper complejo de perseguir penalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el momento, las investigaciones que se hacen sobre eso tienen que ser muy secretas para poder perseguir el delito, porque si no, efectivamente, me están siguiendo, listo, ahí está, haz lo que quieras. Sí. Y se va, y no hay nada que probar. Sí. ¿Ya? Eso es lo que pasa un poco, por eso son tan minuciosos los delitos, en este caso de trata. Entonces, claro, hay muchas cosas, varían según los delitos varían según las condiciones, según los contextos, los que yo acabo de mencionar, causan mucho daño, digamos, no solo a las personas, sino que también a la economía del país. Sí, eso es súper relevante y eso no siempre se menciona, pero en el fondo las economías ilícitas generan, en este caso, un daño importante. ¿Y será probable que este ministro logre este desafío que tú planteas? Yo la verdad creo que sí, que podría hacerlo.
porque él es un ministro que, una persona que ha tenido varios roles dentro de lo público, siempre en una perspectiva como de articulador, ¿ya? Y creo que lo que se necesita ahora es ese rol, ¿ya? Sí. Ese oficio, como digo yo, esa experiencia, para poder efectivamente comenzar a colocarle barreras de contención a este problema. ¿Y este cambio también deja un poco en segunda línea al ministro de Hacienda y poniendo adelante a señor Alvarado con otro tipo de...? Sí, o sea, es que eso es cuestión de tiempo. Yo creo que también ahí la agenda política es la que acompaña un poco el tema, porque puede ser ahora el proyecto de reconstrucción, que es lo que ha tenido el ministro de Hacienda como protagonista, pasó la Cámara de Diputados, está en el Senado, entonces quizá ahora hay otro, puede que no sea ahora tan... rockstar. No, puede que ahora no sea tan mediático, porque en el fondo el Senado, los miembros son más pequeños, ¿cierto? Aunque está difícil la cosa ya. Sí, claro, pero tiene mejor panorama aquí en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que eso es relativo. Yo creo que el ministro de Hacienda no va a dejar de tener protagonismo en la medida que el proyecto de reconstrucción siga avanzando. Sí. Hoy hemos tenido de invitado en este programa a nuestro compañero. Ahora sí, estoy como invitado casi porque me tengo que ir. Exactamente, yo lo entiendo. Qué interesante hablar de esto. Me parece que es un tema que siempre tenemos que ir abordando desde una mirada, como hemos insistido desde el día 1, una mirada seria, responsable, siempre informada. Si usted nos informa, su opinión es... como dice algún medio de prensa. No, pero, sí, pero es que yo creo que si usted nos informa, su opinión es poco sostenible. Yo creo que por ahí va más que si usted nos informa no tiene derecho a opinar. No, pues sí, tiene derecho a opinar, sí. Es que claro, un informado puede opinar pero con argumentos. Exacto. No, sí, la clave es el argumento, ¿no? La clave es el argumento. Claro. Y también creo que mencionar a propósito de lo que hablábamos recién sobre los temas de seguridad y en el fondo cómo afectan esta economía ilícita, es importante también conectarlo con el bienestar de las personas. Sí. ¿Ya? Afecta el bienestar de las personas porque obviamente afecta la percepción de seguridad. Inseguridad, también puede tener el aumento de la economía ilícita, puede que le genere un daño al fondo a lo que pueda recaudar el Estado en cuanto a impuestos, y eso se ve reducido en que tantas ayudas brinde el Estado a un determinado sector de la sociedad. Entonces, yéndonos así como viene al callo, bien al perno, sí. Diciéndolo en buen chileno, sí. A ese nivel llega. Entonces, esto finalmente cuando uno lo aborda no se trata de que a mí el tema me guste o no, sea atractivo o no, que también hay que llevarlo en esta línea que nosotros siempre conversamos como del bienestar y sobre todo también de la salud mental. Pues mientras más seguridad, creo que más tranquilos vamos a andar en la calle y en la vida en general. Es que cualquier discusión tiene que ser así. Cualquier discusión tiene que ser informada, respetuosa y dialogante. Cuando aparecen estos discursos apasionados políticos o lo que tú quieras, ¿no? De estos programas de televisión que son casi un circo romano, no hay diálogo posible. Y cuando no hay diálogo... Es un programa en el que se gritan porque están lejos. Sí, es donde venía la ministra Cedini justamente. Eso a mí me parece que no contribuye en nada, porque el diálogo tiene que ser sincero, honesto y sereno. Bueno, vamos a ir a una canción hablando de diálogo honesto que se llama Vamos a romper estas cosas de nuevo, pero no importa. Despedimos a Diego, amigo querido. Gracias. Tiene una reunión. Deberes. Recordar siempre que en una radio universitaria los que trabajamos en la radio tenemos obligaciones académicas. En nuestro lenguaje, deberes del andamiaje institucional. Muy bien, vamos a ir con Tears for Fears y Break It Down Again. Vamos.
Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Ay, qué buen tema este. Bueno, para generaciones como la mía, y quizás generaciones como la mía, no digo mi generación, y quizás algunos de más jóvenes que yo, como Pancho aquí presente. ¿Qué edad tenés tú, Francisco? 28 años. Yo tengo 56. Pero hay música que trasciende la historia. Que importa, es como escuchar a los Beatles, ¿no? O escuchar a Sui Generis, o qué sé yo, o Elvis, o lo que tú quieras, Frank Sinatra. Son Queen, que estoy pensando en cosas nomás. Bueno, qué buena canción, porque la canción siempre nos pone, la música nos pone in the mood, como dicen los gringos, ¿no? Nos pone en la onda. Estaba viendo acá el diario, qué terrible, hablando de lo que hablábamos con Diego recién, el Kuzanovich. ¿Quién es Kuzanovich? Senador Kuzanovich, desafía al gobierno por reconstrucción, pídanme disculpas y denme cosas para Magallanes. Solamente quiero indicar que en la medida en que sigamos hablando así, nada vamos a lograr, ¿cierto? El diálogo debe ser constante y debe ser honesto, nada de mi voto vale más, les va a costar caro y esas cosas. Eso es volver a la edad de la piedra, y por eso, creo yo, senadores y diputados y políticos en general tienen ¿cuál es la palabra? La prensa, o tienen la importancia que tienen para nosotros en la sociedad. La verdad es que yo pienso que para muchos de nosotros escuchar a un político no es lo mismo que hace algunos años atrás, porque han perdido, creo yo, credibilidad y han perdido honestidad. Yo siempre me pregunto, y creo que es una pregunta buena que hay que hacerse: si yo tuviese que votar sobre la reconstrucción siendo yo senador o diputado, probablemente mi voto, si estaré o no de acuerdo, no dependerá de mis ideas, sino que dependería de lo que las personas que me escogieron votasen. Yo iría probablemente a la zona y diría, bueno, vamos a hacer una consulta pública respecto de esto, y lo que ustedes escojan es lo que yo votaré, no lo que está en mi cabeza o estas peleas de cuánto me vaya a dar y cuánto no me vaya a dar para Magallanes, porque probablemente la gente ni siquiera está de acuerdo con esta reforma y la estamos aprobando, o al revés, o están de acuerdo y yo digo no porque es de tal gobierno, entonces la niego solamente. Eso me parece que es prehistórico y me parece que ha llevado al mundo a la debacle en la que está hoy día, y en nuestro país también. Pasando en la misma lógica y revisando el mismo diario, es curioso, pero hay una nueva encíclica del Papa León XIV. Se llama Magnificat Humanitas. Es interesante para los creyentes y para los no creyentes, creo yo también. Yo no soy creyente, o sea, no soy católico, pero me parece que la figura de León XIV es una figura importante, porque es un líder de opinión y porque es un líder espiritual de mucha gente. Y cuando tenemos una encíclica papal, es menester leerla y profundizar en lo que diga, porque eso nos permite tener opinión. Y habla sobre la inteligencia artificial y la necesidad de humanizar siempre un poco más el mundo, ¿no? Yo invito a leerla para que podamos tener opinión al respecto y podamos conversar de ella. No la he leído nada, estoy solamente viendo un titular. Invito a leerla, es bueno hacerlo siempre. Y no reaccionar como, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, pero nuestro país vecino Bolivia tiene un escándalo de proporciones, hay una crisis política muy grande. A mí no me interesa hablar de política, me interesa hablar más bien de sociedad. Entonces tenemos en Bolivia una situación muy similar a la que ocurrió en nuestro país el año 2019. Tenemos personas llamando a la insurrección civil, tenemos paros, huelgas, qué sé yo. Y tenemos a Evo Morales, candidato que fue presidente y está procesado por algunas cuestiones, llamando a una nueva elección presidencial como un caudillo de siempre. Y también me parece que eso no contribuye a un diálogo honesto y humano. Hay que dialogar siempre, no con metáforas ni con hipérboles. Hay que dialogar de frente y con la verdad, no inventando cuestiones. Si nosotros pensamos en que estamos en una universidad, y en la universidad, entre muchas otras cosas que nos corresponde hacer, es formar estudiantes o formar profesionales, ¿cierto?
No para que tengan buenos empleos, sino que formar profesionales para que se conviertan en profesionales, ¿no? Y ellos escojan, y ellas escojan el empleo que quisieran, entendiendo que el fin primero de la universidad no puede bajo ningún punto de vista ser el empleo. Yo ahí me hago cargo de mis palabras. El primer punto central de una universidad no es conseguir empleo, es formar profesionales, es gestión, innovación y qué sé yo. Bueno, si nosotros formamos a nuestros estudiantes y los formamos en el oficio y en la profesión, pero no lo hacemos de frente, sino que lo hacemos con metáfora, estamos en un serio problema. Si nosotros prometemos algo que no podemos cumplir, entonces no debiésemos prometerlo. ¿Qué es lo que nosotros prometemos como universidad? Lo que está descrito en nuestro proyecto educativo institucional, y comprometemos como institución lo que está contemplado en el perfil profesional y perfil de egreso de nuestras carreras. Por lo tanto, como hemos comprometido eso, trabajamos todos para dar cumplimiento a nuestro compromiso. No sé, formar profesionales críticos de la sociedad que les permitan analizar fenómenos sociales. Bueno, tenemos que trabajar para ello porque es lo que hemos comprometido al país, a nuestra institución y a nuestros estudiantes. Pero si yo empiezo a formar estudiantes y les digo, no, la verdad es que lo que decía en su perfil de egreso es una metáfora, es algo que se nos ocurrió porque sonaba bonito. No funciona así, funciona de otra manera. Más aún, cuando el Estado pone recursos a las instituciones de educación superior. El otro día estaba en un congreso, en un congreso internacional de investigación pedagógica, y que se hizo en otra universidad, y yo hablaba de mi investigación postdoctoral, que es sobre la identidad de los académicos de ciencia de la salud. Expuse a otras personas más, y al final la ronda de preguntas, hacen un par de preguntas. Pues, Daniel, discúlpame, que si yo quería saber esto, cómo se logra esto, en fin. Y alguien pregunta además diciendo que cómo se lograba para las personas de antropología de una universidad tal logro, entendiendo que estábamos en el modelo neoliberal. Entonces yo agregué, dije, bueno, lo que pasa es que aparte que el modelo neoliberal sea o no perverso, lo que es más perverso es poner a la universidad delante del mercado, ¿no? Al servicio del mercado. Eso es lo grave. Hay un texto que escribimos hace algunos años atrás y está publicado en una revista Scopus sobre la universidad del mercado. Es muy interesante para poder leerlo. Entonces, bueno, pusimos en la discusión y aparece una persona de una universidad privada diciendo que ellos, como una institución, lo que comprometían o lo que les interesaba que sus estudiantes estuviesen claros en ingeniería comercial es que si se querían hacer millonarios, entrasen a su universidad. Acá los voy a hacer millonarios, estudiantes, para que ustedes tengan dinero y no sé qué, bla, bla, bla. Yo creo que ahí llegó un momento en que la discusión se tornó un poco surrealista, porque estábamos en una universidad hablando de investigación pedagógica y el tipo sale con hacerse millonario. Yo creo que todos nos callamos y dijimos, déjalo que hable solo. Y habló solo el tipo un buen rato, diciendo su propia fantasía. Pero la pregunta de cajón ahí era, amigo, si usted utiliza recursos del Estado, no puede, bajo ningún punto de vista, invitar a sus estudiantes a hacerse millonarios. Porque es absurdo lo que usted está diciendo y es perverso. Es como pagarle 17 millones de pesos a un profesor con recursos del Estado. Eso es una blasfemia, por donde lo miremos. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero reafirmar la idea, que el diálogo tiene que ser siempre constructivo y siempre tiene que ser de frente y tiene que ser honesto. Si discutir no es un problema, dialogar con el otro nunca va a ser un problema. Conversar, las personas, estamos llamados a dialogar y conversar. Lo que pasa es que a veces este diálogo y esta conversa arrancan nuestras pasiones y nos lleva a discusiones burdas sobre temas que, no sé, pues no vale la pena ni siquiera pensar, ¿no? Es como aquellos que sostienen que se informan de la realidad a través de las redes sociales. Yo creo que hay harto que cortar ahí, ¿no? En la realidad uno tiene que formarse un juicio
cada uno se formará el juicio. Si hay una encíclica papal, hay que leerla. Si hay un proyecto de reconstrucción, hay que leerlo. Si hay una reforma constitucional, hay que leerla, hay que buscar. Por último, dígale a la inteligencia artificial que le haga un resumen, pero documéntese. Pese a que la inteligencia artificial se equivoca mucho. Yo no sé si la otra vez contaba acá la pelea que tuve con el ChatGPT o no, ¿no? El otro día, estaba un par de meses atrás, el presidente Boric iba a una gira, no sé, a España, no me acuerdo dónde era. Ya, el expresidente Gabriel Boric. Pero el presidente Boric tenía que pedirle permiso al Congreso para salir del país. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo si él ya no es presidente? ¿Por qué tiene que pedir permiso? Qué raro. Mi amigo Diego Arancibia no lo pude ubicar, porque yo le hubiese preguntado a Diego me habría dicho, así que le pregunté al ChatGPT, porque le dije, oye, ¿por qué el presidente Gabriel Boric tiene que pedir permiso para salir del país si él ya no es presidente? Y me dice, ¿estás equivocado, el ChatGPT? Gabriel Boric es el presidente de Chile. Le digo, no, tú estás equivocado, porque el presidente de Chile se llama José Antonio Kast, desde el 11 de marzo del año 2026. Antiguamente el presidente Gabriel Boric, que ha cesado sus funciones y hoy día es expresidente. Y el chat me corrige y me dice, no, tú estás equivocado. El presidente de Chile es Gabriel Boric. Y ahí yo dije, esto está enfermo porque se está alimentando de basura, el ChatGPT. Bueno, finalmente hay una ley que obliga a que desde los 6 meses que un presidente deja el cargo, para salir del país tiene que pedir permiso al Congreso. Esto es por si hubiese eventualmente algún tema legal, algún tema, qué sé yo, por el cual el expresidente sea convocado. Entonces cualquier presidente, le va a pasar también al presidente José Antonio Kast, cuando deje de ser presidente y quiera viajar dentro de los 6 primeros meses, va a tener que pedir permiso al Congreso para poder ausentarse del país. Bueno, el ChatGPT entonces, o la inteligencia artificial, está bastante errada, y está errada porque nosotros la alimentamos. Nosotros le metimos información. El chat, finalmente, démonos cuenta por favor, un ChatGPT no es nada más que una máquina que hace resúmenes. Eso es todo. El punto está de dónde saca información para hacer esos resúmenes, y ahí está el punto. No sé si se acuerdan alguna vez que había una página que se llamaba El Rincón del Vago, y El Rincón del Vago, sí, muchos lo ocupaban y era como la salvación de los vagos, pero la información que contenía El Rincón del Vago era información que subían los propios vagos, Entonces no siempre la información era verídica, muchas veces eran resúmenes de cabros que escuchaban cosas en clase, subían información errada. El usuario busca información en el Rincón del Vago y lo establece como verdad absoluta, cuando en verdad es un resumen de vagos, ¿no? Si yo parto de la base que la inteligencia artificial, o una de las ramas de la inteligencia artificial, que son estos chats conversables, no es toda la inteligencia artificial, por favor, me parece que, no sé, quizás Pancho o David saben de una operación que se hizo recién. Un doctor operó de un país a otro, hay un médico que operó en Chile, no sé si podemos buscarlo por ahí, porque si yo me pongo a teclear ahora me van a mirar feo. Un médico que hizo una operación a distancia, ayudado por inteligencia artificial, moviendo las máquinas de un país a otro, de una región a otra. Esto salió en la noticia antes de ayer o ayer. Eso, cuando tenemos un médico que opera de un país a otro a través de la 5G, bueno, ahí está metida la inteligencia artificial también. Para eso sirve la inteligencia artificial. Para regular el tráfico urbano, para eso sirve la inteligencia artificial. Para ayudarnos a, qué sé yo, no sé, estoy pensando en cualquier cosa. Para eso nos sirve. Para hacer una receta, para que la familia diga, chuta, tenemos tal cantidad de plata aquí a fin de mes, ¿cómo ordenamos para hacer una receta que nos alcance para llegar a comer a fin de mes? Perfecto, la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer la receta. Yo hice un viaje y le dije, mira, quiero ir a tal parte, al ChatGPT. Quiero recorrer tal lugar, no quiero viajar más de tal día, tal hora. Y la cuestión me mandó un itinerario perfecto. Y así lo hice. Para eso sirve, pero no para preguntarle por qué el presidente tiene que pedir permiso para salir del país. Entonces, una de las ramas de la inteligencia artificial son estos chats, no sé cómo tiene un nombre, chat generativo, no sé, IA generativa, una cosa así, ¿no?
Y para eso sirve, para obtener información, qué sé yo, a qué hora pasa el metro, no sé, cualquier cosa así. Pero no como verdad absoluta, porque la inteligencia artificial o el chat se alimenta de información que nosotros le subimos. No genera cosas nuevas. De hecho, tú le dices al chat GPT, le dices, oye, genérame una foto, yo le veo para mi cumpleaños, le dije, genérame una foto de Charly García, un video de Charly García invitando a celebrar mi cumpleaños. Y me dice, no puedo hacerlo porque hay imágenes de protección de derecho de autor. Ni para eso sirve la cuestión. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que finalmente la verdad o la realidad excede a lo que nosotros podemos pensar que nos puede ayudar esta inteligencia. ¿Esta inteligencia sirve para algo? Sí, sirve. Hay que humanizarla, como dice León XIV, por supuesto. Nunca debemos olvidarnos que que el vínculo entre los seres humanos va a ser siempre lo más importante. Siempre va a primar por sobre todas estas cosas. Y a quienes sienten que tiene una utilidad inmediata, claro que la tiene. Pero es difícil que usted se convierta en profesional y llegue a finalizar la carrera a pura inteligencia artificial. Porque fíjese usted, por ejemplo, los estudiantes de medicina o de enfermería tienen que ir a los campos clínicos. En el campo clínico es donde el estudiante practica con otros médicos y qué sé yo. Y allí no me sirve el chat GPT, ni me sirve la inteligencia artificial. Cuando estoy parado frente a un usuario, o un paciente, como dicen algunos, con 8 estudiantes más y un médico que me hace preguntas. Y me dice, ¿qué es lo que tiene el paciente? Tal cosa. Y mira a un estudiante y le dice, ok, ¿qué examen hay que hacerle? ¿Qué medicación? ¿O qué otro problema puede ser? ¿O cuál es la causa probable de su enfermedad? No le puedo preguntar al chat. Tengo que estar preparado para eso. Y no siempre se está preparado. Yo conversaba con algunos médicos de otros lugares y me hablaban de la dificultad, de la capacidad reflexiva de algunos estudiantes de algunas universidades. Y eso es algo que el chat GPT o la inteligencia artificial no nos puede ayudar. Para llegar a la capacidad reflexiva de la ciencia de la salud hay que leer, investigar, estudiar, hay que dialogar, hay que conversar, hay que enfrentarse a las dificultades, hay que enfrentarse a las frustraciones. Tengo que entender que si estoy estudiando una carrera universitaria es porque yo lo escogí, no porque es el único camino en el mundo. Yo quiero ser súper cauto con eso. No me pone en una posición más fantástica en el mundo estar estudiando una carrera universitaria. Me pone en una posición de privilegio absoluto. Pero hay otros que escogieron no estudiar una carrera universitaria y lo escogieron. Y eso también es una posición de privilegio y una posición absoluta. Entonces, ser humilde, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Y la misma humildad con la que tenemos que reconocer que tenemos otro privilegio, muchos de nosotros. No sé, Francisco o David, ¿les tocó corte de agua este fin de semana? No, perfecto. Porque hay personas de 8 comunas que estuvieron como 36 horas sin agua. Y eso, amigos míos, es horroroso. No solo en términos de higiene, es horroroso en términos de bienestar individual. Realmente la inseguridad que se genera producto de la ausencia de algo tan básico como el litro de agua. Nosotros somos un país que tenemos crisis hídrica, pero tenemos mucha agua. No recuerdo el número exacto, creo que son 1.200 millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable. 1.200 millones de personas en el mundo. Cuando nosotros ocupamos el agua para barrer, ocupamos el agua para limpiar un patio, estamos votando la cuestión. Pero bueno, más allá de eso, hay toda una dimensión del bienestar individual que debiésemos nosotros pensar que se afecta cuando se nos priva de algo tan básico como el agua. Y el ejemplo que puedo ponerles es que qué pasa cuando tenemos una herida en un dedo de la mano. Le tenemos un parche en cualquier dedo, en el anular, el pulgar, y fíjese usted cómo se le entorpece la vida entera porque tiene algo tan simple como un parche en un dedo o una herida en un dedo, o un dolor en el hombro, o una otitis. Ya una otitis, la otitis duele mucho, pero báñese con otitis. Es invalidante por donde usted quiera verlo. Es horroroso que tengamos algo tan simple como una infección en un oído, un corte en una mano, o un yeso o una venda, no sé, lo que usted quiera. Si eso nos afecta la vida, imagínese usted cómo nos afecta no tener agua.
Hay algo en nuestra vida que viene dado por certeza absoluta, en muchos casos. En muchos casos sabemos que va a llegar la noche y vamos a dormir. En otros casos sabemos, los que tenemos la suerte, sabemos que en la casa hay un plato de comida que nos espera, y sabemos que hay un techo y un abrigo que nos va a cuidar, y un vaso de agua que podamos tomar para hidratarnos. Los que tenemos esa suerte, no todos la tienen. Pero cuando se nos priva de este elemento, emerge en nosotros esa incertidumbre que hemos sido privados de algo tan básico como el agua. El efecto puede ser realmente impactante. ¿Dónde lo tengo? Acá lo anoté. No lo voy a alcanzar a leer ahora porque ya estamos terminando el programa. Pero, por ejemplo, estoy tratando de abrir esta cosa que se demora porque mi celular no es como los nuevos. Mira, es súper loco, pero puede generar efectos psicológicos relevantes en el corte de agua, sobre todo cuando es prolongado. El agua no solo cubre necesidades básicas, también representa seguridad, higiene, control y continuidad de la vida cotidiana. ¿Qué puede generarlo el corte de agua permanente? Ansiedad y estrés inmediato, sensación de pérdida de control, hipervigilancia, alteración del sueño, conflictos interpersonales, agotamiento emocional y el impacto en la comunidad. Quiero decir con esto que no es solamente que se haya cortado el agua, y cuando pensamos en que por suerte no nos tocó, pensemos en el prójimo que estás privado de eso. Y lo importante que sería que nosotros brindásemos un poquitito de seguridad al respecto. Recuerdo la otra vez que se cortó la luz y volvió a mi casa, y los vecinos les dijeron que volvía, no sé, un día más, y lo primero que hicimos fue mandar un WhatsApp diciendo que tenían el freezer nuestro para guardar cosas. A mi vecino, cuando se le corta la luz, tiramos un cable a mi casa para darle luz a su refrigerador. Si no vivimos en comunidad, no. Salude a los vecinos, converse con ellos, dígale hola, ¿cómo están? Saluda a las personas en el ascensor, hágalo, porque finalmente la vida siempre puede ser mejor, ¿no? Y al que no le guste se puede ir. Como dicen por ahí. Hoy es un día especial, hace mucho frío en Santiago, hay que pensar en los perritos que están en la calle y en las personas que viven en situación de calle, a ver si les podemos echar una mano. Yo no sé ustedes, pero una vez a mí me tocó vivir un frío tan intenso que yo pensé que me iba a morir de frío. Y de verdad es horrorosa la experiencia. Ayudemos, miremos y no nos hagamos los locos, creo yo. Eso, por hoy, se nos acaba el programa. Una vez más, como siempre, Diálogos Humanos por la radio de la Universidad Central, un programa para dialogar de manera humana. Los voy a dejar con una canción tremenda del tremendo Charly García. Mira, ahí estoy con el Diego. Ahí está. Ahí estamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el Diego. Una tremenda canción de Charly García para que los que quieren hacer ruido o los que quieren hacerla mal, que se vayan. Charly García, Rap del Exilio. Nos vemos la próxima semana.